Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy tenemos un tema tan interesante como complejo, pero fundamentalmente un tema necesario. Y como toda reflexión sobre el hombre convoca la filosofía, nuestro invitado es el doctor en filosofía Ricardo Pablo Pogliensinn y su libro Naturaleza y Ecosofía en Martin Heidegger. Ricardo, gracias por tu visita y por habernos obsequiado este ejemplar que ya forma parte de la biblioteca del ISEL. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y bueno, es un gran gusto y honor haberles regalado un ejemplar y que lo vayan conociendo. Dije que es un tema necesario porque desde las primeras páginas tu tesis convoca al costo probado del desarrollo de la civilización y al proceso de industrialización. Y ese costo opera sobre la naturaleza. Pero tu obra gira en torno de una visión peculiar de naturaleza. ¿Cuál es? Bueno, es exactamente lo que vos dijiste, el costo que estamos pagando nosotros por este exceso de dominio del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Este dominio antrópico, como lo denomino yo. Y mi obra gira en torno a lo que yo denomino, siguiendo a otros autores, que es la muerte de la naturaleza. La muerte de la naturaleza como un fenómeno único en nuestro tiempo y que implica esta expansión del Homo sapiens, del ser humano, sobre todo el globo terráqueo, con sus cuestiones tanto positivas como negativas. En este caso, a mí me interesó trabajar la naturaleza en Heidegger porque es un pensador muy profundo, de una gran profundidad, y nos ofrece una posibilidad de alternativa para pensar la naturaleza de otra manera y quizás dar un cambio esencial en nuestro posicionamiento frente a ella. Esa sería, digamos, la idea básica del libro, ¿no? Es usual que, refiriéndose a los filósofos, encontremos que se antepone al nombre el momento de su pensamiento. Así, aquí se habla de un Martin Heidegger temprano que asegura que el fenómeno del mundo no fue considerado por la filosofía. ¿Por qué considerás o por qué no fue considerado? ¿Y a qué saber debería reintegrarse ese concepto o integrarse ese concepto? Está muy bien, te agradezco la pregunta porque es una pregunta que no muchos lo hacen. Desde mi punto de vista, la pregunta por el ser o el olvido del ser que retoma Heidegger está estrechamente vinculado, esencialmente vinculado con la pregunta por el mundo. A ver. El mundo para Heidegger no es lo mismo que la naturaleza. El mundo sería el mundo humano, es decir, aquella condición de posibilidad a partir de la cual nos son dados los objetos, a partir de la cual nosotros tenemos un trato, en principio, pragmático con las cosas y después tenemos también una concepción teórica cuando tomamos distancia a este trato pragmático con las cosas. Entonces me parece que el tema del mundo es fundamental en Heidegger. Aparte es un tema que, al igual que la cuestión que él pregunta por el ser, no se detiene en una sola concepción, sino que la va desplegando, la va desarrollando a lo largo de toda su obra. Por eso el temprano Heidegger, que trabaja el ser en el mundo, por ejemplo, el mundo ahí tiene una característica que es diferente a los últimos trabajos de Heidegger, por ejemplo, al mundo como cuaternidad, donde interactúan los divinos, los mortales, el cielo y la tierra. Entonces, a mí me parece que esta es uno de los hallazgos más importantes para el pensamiento de Heidegger, porque principalmente el mundo tiene que ver con la finitud humana, ¿no?
Y ya que me llevas a este tema, yo estoy pensando en un autor que tiene mucha influencia de Heidegger, que tiene una gran preponderancia ahora en Alemania, que es Peter Sloterdijk, o Sloterdijk, depende de cómo se pronuncia, que en su trilogía, en sus 3 obras que hacen la trilogía Esferas, toma muchísimo de la noción de mundo en Heidegger. Es decir, el pensamiento de Heidegger no se ha quedado estancado en una cuestión meramente de erudición que se cerrase sobre sí mismo, sino que yo creo que está dando sus frutos en otros pensadores también, ¿no? Como Sloterdijk u otros, ¿no? En mi caso me interesó mucho indagar en ese tema porque el mundo es la posibilidad de avisorar también de la naturaleza de manera más originaria. Es, digamos, lo que yo planteo en la tesis, ¿no? Sobre todo en los primeros capítulos. Sabes, Ricardo, que confieso que pese al esfuerzo de lectura, el tratamiento que le dedicás al tema reconoce el conocimiento de posiciones filosóficas tales como idealismo y realismo. ¿Por qué no nos ayudas con la distinción? Bueno, ahí es un tema que me metí yo solito. La cuestión del realismo o el idealismo en Heidegger, en el temprano Heidegger, lo han trabajado muchos autores norteamericanos, que son prácticamente desconocidos en nuestro medio. El autor que más ha trabajado esto y que ha generado una especie de debate en los años, yo diría, fines de los 80, principios de los 90, ha sido Hubert Dreyfus, donde él reivindica, sobre todo a partir del Heidegger de Ser y Tiempo, la posibilidad de pensar un realismo hermenéutico plural. Es decir, la realidad no se agotaría desde una sola mirada, sino que habría diversas miradas, digamos, sobre las cosas, ¿no? Entonces, claro, eso despertó toda una polémica que ya venía de antes, si el pensamiento de Heidegger era deudor de un pensamiento post-kantiano, que se quedaba en una especie de idealismo y no llegaba a las cosas mismas, o las restringía al proyecto humano del Dasein, ¿no? Del ser ahí, o por el contrario, si la cuestión, y acá nuevamente se relaciona a la cuestión del mundo, si esto habría otras posibilidades, ¿no? Yo tomé el hilo conductor de Hubert Dreyfus y lo desarrollé a partir de ahí, mostrando en parte las polémicas y los debates que se hacían en torno a esto, porque me interesa mucho también a mí, con el tema de la Tierra, la naturaleza, tan dominada desde el punto de vista antrópico, vislumbrar otra manera de acercarse a la misma a partir de lo que sería una hermenéutica ya post-metafísica, ¿no? Yo sé que el término no es muy conocido, pero bueno, en ese estadio está situado hoy por hoy mi investigación, ¿no? Viraje se usa para señalar un cambio en el pensamiento de Martin Heidegger. Y en el capítulo 3 de tu tesis se señala un punto a partir del cual puede distinguirse un antes y un después. ¿Por qué es importante este giro? Bueno, el aquere, el viraje, el giro, es fundamental en Heidegger. Hay yo diría prácticamente un antes y un después, que no rompe su obra, digamos, no es que la divide en dos, ni mucho menos, hay como una continuación, pero con el viraje Heidegger incorpora, por ejemplo, el pensamiento de 2 grandes autores, que han sido Nietzsche, sobre todo, y Hölderlin, ¿no? A partir del pensamiento de Nietzsche y Hölderlin, Heidegger ya plantea la cuestión del ser a partir de la donación misma del ser. Entonces el viraje abre una perspectiva todavía más vasta y más rica en la obra de Heidegger y le quita ya toda posibilidad de un resto, por decirlo de alguna manera, antropológico, aunque para mí esto tampoco es tan así, pero que podría todavía leerse en Ser y Tiempo. Es decir, ahí el que se nos destina es el ser mismo. No es tanto el hombre que comprende el ser, sino que es el ser mismo el que toma el protagonismo a partir del viraje. Y esto le ofrece a Heidegger una salida muy interesante y muy importante para pensar nuestra época. Digo, cuando pensar en nuestra época me refiero tanto a la naturaleza, concebida como la Tierra, como también la cuestión de la técnica. Teniendo en consideración que la problemática del viraje tiene que ver con esta experiencia negativa de Heidegger, que ha sido su paso por la Universidad de Friburgo durante la época del nacionalsocialismo, que él después, bueno, dejó ese paso. Pero el viraje nos permite un montón de cosas, diría, no solamente vislumbrar la Tierra, sino también hacer una crítica a las ideologías reinantes y también colocarnos ya en
otra época, digamos, una época que es la que estamos transitando nosotros. En una de sus conferencias, Martin Heidegger medita sobre el arte. Tu tesis trae desde allí una idea. Me refiero al ser objeto de la obra y a la emergencia de la noción de tierra. ¿Por qué sitúas aquí la importancia de la tierra como morada del hombre? Bueno, precisamente la obra de arte es aquella que nos hace descubrir la tierra como aquello que es imposible de dominar, ¿no? Hay que pensar la obra de arte no solamente desde el punto de vista estético, sino en un sentido muy amplio. La cuestión de la tierra es una manera de pensar distinta a como lo ha sido la naturaleza. Nosotros, como seres humanos occidentales o marcados por la tradición occidental, nos colocamos como sujetos frente a un objeto de una posible investigación, exploración, pero también dominio, ¿no? Que es la naturaleza, y todos los seres vivos que la habitan. Esto está trayendo un costo muy grande hoy en día con la cantidad, bueno, de especies en extinción que se dan a diario, con consecuencias que no sabemos dónde nos van a llevar, con el cambio digamos, climático, con la cuestión de la capa de ozono y diversas problemáticas ecológicas. Yo creo que la cuestión de la tierra nos permite vislumbrar la tierra en Heidegger desde otro posicionamiento, sabiendo que es algo que nunca se agota y que es aquello que nos da que pensar y por lo tanto también a cuidar. He tratado, digamos, de ver en Heidegger con su temática de la tierra como una manera más originaria de pensar la naturaleza, ¿no? Más respetuosa también. Hablando de la tierra, en 1973 se publicó una conferencia que tiempo después fue reconocida como el inicio de la ecología profunda. ¿Hay una ecología superficial y una ecología profunda? Sí, ahí ya nos estamos yendo de Heidegger, nos estamos metiendo con lo que yo desarrollé en el último capítulo de la tesis, que es el pensamiento de la ecología profunda, especialmente a partir de uno de sus fundadores, que fue el pensador noruego Arne Næss, donde él hace esta distinción entre ecología superficial y ecología profunda. Hay una radical distinción. Pienso que la ecología, hoy el siglo XX o el siglo XXI, mejor dicho, alguien, yo no me acuerdo cuál fue el autor, que dijo, si será, es decir, si sobrevive será un siglo ecológico. Yo creo que hoy en día... Si sobrevive será un siglo claro, ecológico. es decir, la única posibilidad para que no nos exterminemos como seres humanos entre sí y para que no exterminemos el entorno o, digamos, la naturaleza que nos circunda con todos sus seres vivos, es que empecemos a tomar conciencia de la riqueza y del valor, ¿no?, de esta naturaleza o de la tierra misma. Es decir, el ser humano no puede sobrevivir si no se lo concibe en relación o una fuerte vinculación con los demás seres vivientes. En ese sentido, la ecología ya es parte, digamos, de nuestro proyecto actual, mundial y globalizado. Ahora, la ecología se la puede comprender desde dos situaciones distintas. Una ecología superficial sería la ecología que está en boca de la mayoría de la gente, de los medios de comunicación, inclusive ya de algunos políticos, ¿no? Que no está mal la ecología profunda, la ecología superficial. Se trata de actuar en forma inmediata sobre el entorno, tratar de evitar las grandes catástrofes, tratar de tener un trato más amigable, etcétera, ¿no? Y esto se puede ver en la práctica. Ahora, la ecología profunda nos pide un paso más, nos pide que nosotros nos autorrealicemos como personas y dejemos autorrealizarse también a los demás seres vivos. Y cuando digo seres vivos, siguiendo al pensador noruego Arne Næss, me refiero no solamente a los mamíferos o a los insectos o algún otro ser vivo en particular, sino también acá la vida hay que comprender desde un concepto muy amplio, ¿no? Por ejemplo, un bosque podría ser un organismo vivo, una montaña o una cadena montañosa también puede ser un ser vivo. Entonces, la ecología profunda apela a esta autorrealización y también a este respeto hacia la vida misma en un sentido muy amplio, concibiendo la tierra misma también como un ser prácticamente viviente, ¿no?, donde todo está interrelacionado y todo merece respeto, y se apela a un cambio drástico de la humanidad, ¿no?, con respecto a las cosas.
¿Considerás que Michael Zimmerman probablemente sea uno de los pioneros más audaces en vincular el pensamiento de Martin Heidegger con algunos aspectos de la ecología profunda? ¿Cuál es, en tu análisis, el mérito de Zimmerman en relación a las meditaciones de Martin Heidegger? Yo te voy a contar una cosa personal que me pasó a mí. Cuando empecé a trabajar la tesis, yo en realidad lo que quería hacer es trabajar la naturaleza en Heidegger, de sus obras más tempranas hasta sus últimos escritos. Y después se me ocurrió, bueno, acá había elementos muy interesantes para trabajar la cuestión de la ecología, o mejor dicho, desde la ecofilosofía, que es, digamos, la perspectiva de ver la ecología desde la cuestión filosófica. Pero me costaba mucho encontrar un referente. Digamos, ¿cómo yo puedo hablar de ecología en Heidegger si él rara vez solamente en una obra menciona el término Ökologie, ¿no? Ecología en alemán? Ahí fue cuando, gracias a una colega, la doctora Alicia Bugallo, me hizo conocer, porque ella se dedica al estudio de la ecología profunda, a este autor norteamericano, Michael Zimmerman, donde él, en un texto que se llama Contesting Earth Future, cotejando el destino, el futuro de la Tierra, le dedica un capítulo íntegro al pensamiento de Heidegger y trata de ver desde la posición de la ecología profunda, que es un movimiento, cuáles son las posibles relaciones entre el pensamiento heideggeriano y su aporte al movimiento de la ecología profunda, que es un movimiento muy amplio y que recibe no solamente la influencia de un solo pensador, sino está abierto a la influencia de varios pensadores, como podría ser Whitehead, podría ser Spinoza, inclusive el propio Nietzsche. Bueno, y ahí a mí, a partir de esa lectura, se me abrió el panorama como para poder hacer la relación entre Heidegger y la ecosofía en este caso. Así que Zimmerman, en mi caso, es un pensador fundamental. No sé si después otra gente ha trabajado estas cosas como él, pero ese libro para mí me resultó clave para poder realizar esa vinculación entre Heidegger y la ecosofía, ¿no? Ricardo, quiero devolverte una de tus preguntas. Dale. ¿Cómo es posible relacionar el legado del pensamiento de Martin Heidegger con alguna de las problemáticas naturales, sociales o culturales? Pregunta difícil esa. Estamos en un mundo en donde se requieren acciones prácticas inmediatas, ¿no? Estamos en un mundo donde hay una gran necesidad de que la ciencia y la técnica vayan cambiando las cosas. Yo creo que Heidegger es un pensador que nos lleva hacia un ámbito de la reflexión, de la meditación y de la serenidad ante las cosas, ¿no? Por eso creo que el pensamiento de Heidegger, su legado, nos abre hacia las grandes místicas, tanto occidentales como orientales. Nos abre hacia un pensador como puede ser Meister Eckhart, pero ¿por qué no? También hacia un pensador que hoy en día, gracias al Papa Francisco, ha vuelto a estar en boca de varios intelectuales y de gente, que es San Francisco de Asís. Y por otro lado también desde una perspectiva oriental, quizás al taoísmo o al budismo zen. En ese sentido, de hecho, el pensamiento heideggeriano ha sido muy trabajado por diversos estudiosos de las místicas orientales, y me parece que es un aporte brillante y que queda abierto, ¿no? Creo que la mejor manera de respetar a Heidegger es no ser heideggeriano, sino que tomar sus elementos, su herencia meditativa, y abrirlo, digamos, hacia otras formas de pensamiento en un sentido amplio que no necesariamente se restringe a la filosofía, que puede ser una cosmogonía, una cosmovisión religiosa, mística, cultural, etc. Para cerrar, Ricardo, esta obra, que le pido a nuestro director que la tome, forma parte de tu tesis doctoral. Exactamente. ¿En qué te encontrás hoy trabajando? Me encuentro trabajando, de hecho, si todo sale bien, calculo que a fin de año saldrá otro texto en coautoría con Mónica Giardina y el pensador italiano Gianni Vattimo. Me encuentro trabajando mucho en la cuestión de la ecofilosofía, pero haciendo más hincapié en el tema de la moral vinculada hacia los animales, ¿no? Y el derecho de los animales, o sea, de los seres vivos en general, pero haciendo más hincapié en los seres vivos no humanos, lo cual no significa que deje de lado al hombre, sino que estoy poniendo el acento más. ¿Es correcto si digo que ampliaste la mirada?
Sí, sí, una mirada que de alguna manera ya está presente en el capítulo 2 de mi libro, pero que con otros autores como Peter Singer, por ejemplo, y Jacques Derrida, estoy profundizando eso, ¿no? Y he incluido también, o con Mónica hemos incluido también la concepción de Gianni Vattimo, como una vuelta de tuerca al pensamiento heideggeriano que nos parece muy interesante. Ricardo, gracias por tu tiempo. No. Espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo y les agradezco mucho a ustedes y a la difusión de la obra, ¿no? A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida. Y digo antes de irnos, mencioné al inicio que este ejemplar lo habías donado para la biblioteca del ISEL. Te pido si sos tan amable si lo dedicás. Sí, cómo no, un gusto.